El despertador consciente. Capítulo 16. Terapias alternativas. ¿Son todas un fraude? Tengo claro que este va a ser uno de los temas más polémicos de todo el podcast, y lo tengo claro porque quizás sea el tema sobre el que he vivido debates más acalorados con conocidos y allegados. Antes de empezar me gustaría dejar muy claro que todo lo que vendrá a continuación es únicamente mi opinión al respecto, y como viene siendo habitual, no voy a afirmar ni a negar nada de forma categórica, en algunos casos por una simple cuestión de desconocimiento y en otros meramente por respeto a las teorías y creencias de los demás, ya sean a favor o en contra. Lo que sí que voy a ofrecer será una visión personal que parte de poner en duda lo establecido o considerado mayoritariamente como verídico. De hecho, una de las acusaciones principales que recibe todo lo que vaya acompañado del adjetivo alternativo es que no se fundamenta en parámetros científicos. Pero ¿cómo va a convertirse algo en científico si de entrada ya se niega con rotundidad? Creo yo que la principal función de la ciencia es ponerse en duda a sí misma continuamente y no cerrar ninguna puerta investigativa por descabellada que pueda parecer de entrada. De otro modo, deja de ser ciencia para convertirse en dogma o en credo, en el que ciertos señores de bata blanca deciden lo que es real y lo que no, y los demás tenemos que creérnoslo sin rechistar. Cuando hablamos de terapias o medicinas alternativas, creo que es importante que tengamos claro qué es lo que las convierte en eso, en alternativas. Aparentemente, alternativo es todo aquello que no puede probarse mediante el método científico, que requiere de una hipótesis, experimentación y obtención de resultados en un espectro lo más amplio posible. Pero a mucha gente se le olvida algo en todo esto, relacionado precisamente con los resultados. La medicina en general no es una ciencia exacta como puedan ser las matemáticas, se basa principalmente en estadística. Si por ejemplo se testea un medicamento nuevo para curar cierta enfermedad y los resultados de curación o mejora superan un porcentaje elevado, entonces pasa a considerarse clínicamente probado y por ello efectivo y funcional. Y la estadística está muy bien si miras a la humanidad como números en una hoja de cálculo, sin tener en cuenta las cuestiones individuales. ¿Por qué digo esto? Pues porque si por ejemplo un medicamento demuestra ser capaz de curar una enfermedad al 90% de los pacientes, es algo fantástico, pero ¿qué pasa si tú te encuentras dentro del 10% para los que el medicamento no es efectivo? Desde luego, 9 de cada 10 personas estarán felices por poder recibir curación, pero de esos 10, puede que uno acabe muriendo por esa enfermedad. ¿Qué clase de consuelo puede recibir esa persona? O más importante aún, ¿qué percepción de ese medicamento o de la medicina en general tendrá la familia de ese pobre paciente que no ha podido vencer a la enfermedad? Por la experiencia que tengo yo en temas de terapias alternativas, que no es extensa, aún habiendo investigado y probado personalmente un poquito, puedo decir que se suele aplicar un doble rasero en su evaluación y totalmente opuesto al de la medicina convencional. En medicina convencional, como decía, si un fármaco es eficaz para 8 o 9 de cada 10 pacientes, ya se considera efectivo y funcional y se ha de aplicar a todo el mundo. En terapias alternativas basta con que 1 o 2 de cada 10 no experimenten mejoría para que automáticamente pase a ser considerado un fraude. Sí, esto es una generalización que no siempre es así, pero se acerca bastante al modo de ver que tiene la mayoría de gente. Mi planteamiento u opinión en todo esto es que aplicar la estadística para demostrar la efectividad de cualquier tipo de tratamiento, ya sea convencional o alternativo, es un error. Principalmente porque la salud no puede medirse por estadísticas o porcentajes. A mí me parece perfecto que mucha gente se cure usando cierto medicamento, pero si no me funciona a mí o a la gente a la que quiero, aunque representen un porcentaje ínfimo de los casos, para mí pasa a convertirse en una patraña y de las que duelen. La forma de aplicar la medicina y los fármacos de hoy en día se basa en la generalización, y parte de la base de que todos los cuerpos humanos son iguales. Y bueno, creo que no es necesario que tenga que venir yo ahora a decir que no lo son, creo que es algo bastante evidente. Genéticamente compartimos patrones, pero no todos son idénticos, y todo eso sin mencionar el factor ambiental. Dos cuerpos nacidos del mismo vientre, pero llevando hábitos de vida diferentes en distintos lugares, tampoco serán iguales. La medicina solo será efectiva realmente cuando se tome en cuenta caso por caso, individualmente. Que habrá quien piense que no es económicamente sostenible esta situación, pero bueno, es que yo creo que ya va siendo hora de entender que la salud y la sanidad deberían ser elementos en que la economía no interviniese en absoluto. No sé cómo se podría financiar, pero en el momento en que le ponemos precio a la salud, se lo ponemos en realidad a las vidas humanas y así nos estamos condenando a todos. Mientras la economía no esté fuera de la mesa en este tema, solo podrás salvarte de tu enfermedad si tienes la buena fortuna de estar dentro de los grupos que pueden recibir el remedio generalista. Si no es el caso, bueno, pues más suerte en la próxima vida. Así como también ocurre algo curioso con la medicina de siempre. La teoría es que todo se enfoca de forma externa, es decir, toda enfermedad o dolencia se da por hecho que viene provocada por factores externos, lo que se conoce comúnmente como patógenos. Tal vez pueda sonar descabellado, pero hay teorías que sostienen que ciertas enfermedades no son provocadas por agentes externos, sino que surgen del propio cuerpo de cada uno.
Los fármacos basan su funcionamiento en eliminar todo aquello que nuestro cuerpo no reconoce como propio, y como digo, es efectivo en la mayoría de casos. Pero si esta teoría fuese cierta, si una enfermedad viene provocada por nosotros mismos, ya sea por el estado anímico, de manera subconsciente, por reacciones extrañas de nuestro cuerpo o incluso por elementos metafísicos que todavía no sabemos explicar, ¿cómo puede ser efectivo ningún medicamento ante eso? Creo que debemos empezar a entender que a pesar de que deberíamos aspirar a una cierta igualdad para todos, cada ser humano es diferente y comprende un todo mayor, formado por cuerpo, mente y espíritu. Y todo eso no se puede curar solo con medicamentos físicos. Esto es lo que se conoce como el concepto holístico, que por supuesto no está contemplado por la ciencia convencional. El paradigma del holismo se basa en tratar todos los temas teniendo en cuenta todos y cada uno de sus aspectos, y como es lógico, eso lo hace más complejo. El planteamiento de la medicina actual consiste en justo lo contrario, en separar y diferenciar cada parte de nosotros mismos teniendo en cuenta únicamente la parte física, y dentro de lo que es el físico, en tratar cada parte de nuestro cuerpo de forma independiente, motivo por el cual existen tantas especializaciones médicas. No digo que el planteamiento esté equivocado en esencia. A fin de cuentas, un doctor especializado en temas hepáticos, por poner un ejemplo, al focalizar su atención en una única parte o sistema de nuestro cuerpo, llegará a tener un conocimiento más amplio de este sistema en sí y de los órganos que lo componen. El problema quizás resida en creer que una enfermedad o patología del hígado afecta de forma unilateral solo al hígado, cuando realmente dudo que así sea. Si se dice que en el universo todo está conectado, en nuestro cuerpo no puede ser de otra manera. Una enfermedad del hígado también puede afectar al funcionamiento del corazón y al sistema inmunológico, a todo en general, y por supuesto también afecta al aspecto psicológico o mental, y diré más, ¿quién nos dice que una enfermedad del órgano que sea no nos afecta también a un nivel, digamos, espiritual o energético? Aquí ya estaríamos entrando en temas de creencias más complejos y respetaré al máximo, como siempre, a los que opinen diferente. Pero yo sí creo que existe esa energía, ese alma o espíritu humano, llámale como quieras, y que tanto el aspecto físico como el mental le provocan afectaciones directas y viceversa. A pesar de que mi creencia es firme en ese sentido, puedo entender que haya gente que no lo crea, pero hagamos un ejercicio de imaginación. Imaginemos que lo que yo os estoy diciendo fuese real, y que una enfermedad del corazón tuviera, por ejemplo, una afectación en la energía que todos tenemos. ¿Cómo podría enfocar ese problema un cardiólogo que únicamente ha dedicado su vida a estudiar el funcionamiento mecánico de ese órgano? Seguramente dispondría de medidas para solucionar los problemas más comunes, pero ciertos aspectos escaparían a su conocimiento, no por no tener la capacidad de solucionarlos, sino por no haber prestado la más mínima atención a todo lo que no sea el apartado físico. Y atención, que esto es lo más importante al respecto de la medicina moderna. Yo no diré que la medicina no funcione o esté equivocada, sería un error y aquellos que lo hacen tienen el mismo problema que los que la defienden a ultranza. No nos engañemos, si la medicina moderna fuese perfecta, curaría absolutamente todo a todo el mundo sin excepciones y sin efectos secundarios, que esa es otra cosa a comentar. El riesgo de intentar curar las enfermedades de manera individual también tiene este tipo de riesgo. Curas un órgano, pero en el proceso deterioras otros 3 o 4. Poco avance veo yo en todo este tema. Pero que la medicina no sea perfecta ahora mismo no significa que se deba desterrar para siempre. Al contrario, la medicina se acerca mucho a eso de curar a todo el mundo, pero hasta que no sea capaz de alcanzar el 100% de efectividad, lo que hay que hacer es seguir investigando hasta que lo alcance por fin. Y si todavía no se ha alcanzado después de tantos años de investigaciones varias, seguramente sea porque lo estamos enfocando mal y nos estamos saltando partes importantes del proceso. Como decía, tendemos a creer que toda enfermedad que padecemos es provocada siempre por factores externos. Pero, ¿y si no fuera únicamente así? Os pondré el ejemplo de un caso real para hacer esta posibilidad más gráfica. Yo conozco a una mujer, ya de mediana edad, que pocos años atrás pasó por un pequeño cáncer de pulmón, que por suerte y gracias a la medicina convencional consiguió superar. Concretamente a través de operación quirúrgica. Le extirparon el trocito de pulmón afectado y pudo seguir haciendo su vida más o menos normal. Ella es una mujer muy generosa y muy altruista que desde siempre ha sido una donante de sangre muy activa. Tras pasar por quirófano para superar su cáncer, automáticamente quedó descartada como donante, cosa que le apenó mucho. Pasados unos años se le diagnosticó leucemia, que en esencia viene a ser cáncer de sangre. Aparentemente el cáncer de pulmón le vino provocado por tabaquismo y se descartó médicamente cualquier situación de metástasis que hubiera traspasado el cáncer de pulmón a la sangre, y en principio el tabaquismo no está relacionado directamente como causa de la leucemia. Todavía no se ha descubierto qué le provocó esa leucemia, y en principio el cáncer anterior no tuvo nada que ver. Pero un día hablando con ella, me dijo que una de las cosas que más lamentaba era no poder volver a donar sangre por culpa de ese cáncer que pasó, y que se sentía muy triste porque ahora su sangre ya no servía para nada. Me resultó muy conmovedor escuchar esas palabras, sobre todo porque su mirada reflejaba una tristeza real y absoluta en ese respecto.
Quizás solo sea casualidad y no tenga nada que ver, pero resulta por lo menos curioso que poco tiempo después de que esta mujer se metiera en la cabeza la idea de que su sangre ya no servía para nada, se le diagnosticó la leucemia, que es cáncer de sangre. ¿Se lo provocó ella misma sin querer y sin saberlo? Muy aventurado por mi parte sería decir eso, pero la correlación de hechos está ahí. La mente humana, sobre todo a nivel subconsciente, es increíblemente poderosa, y así como hay personas que con un estado anímico positivo consiguen superar antes y de mejor manera ciertas enfermedades graves, siempre recibiendo el tratamiento adecuado, por supuesto, tal vez también podría ocurrir lo contrario. Esto también encajaría en lo estipulado por eso que llaman la ley de atracción. Tú deseas algo bueno y te acaba pasando, porque lo proyectas, así como el caso contrario también podría ser posible. Y aquí es donde yo creo que entran las terapias o medicinas consideradas alternativas. La mayoría de estas terapias enfocan los tratamientos desde otros campos como pueda ser el mental subconsciente o el espiritual energético. Desde luego creo que sería un error recurrir únicamente a estos tratamientos rechazando los convencionales físicos, por una cuestión simple. Si digo que las enfermedades o dolencias se deberían tratar de manera holística, no se puede negar ni rechazar ninguna de las partes, especialmente la física. Yo he probado el Reiki, por poner un ejemplo, y sé perfectamente lo polémico que este asunto resulta, pero a mí me aportó bastante mejoría en varios aspectos que imagino que con medicamentos difícilmente hubiera conseguido. Y no será por opciones, el yoga o el tai chi ofrecen mucha más tranquilidad y estabilidad mental y hasta bienestar físico también. Sé de varias personas que han probado otras terapias más como la homeopatía, las flores de Bach, la acupuntura, la reflexología, el shiatsu o la magnetoterapia, por poner algunos ejemplos, y les ha mejorado la vida en muchos sentidos. Ojo, no estoy diciendo que todas estas disciplinas sean capaces de curar toda enfermedad, en absoluto, y quien diga eso, a mi parecer, miente, seguramente con algún interés económico detrás. Pero sin duda, las dolencias que tenía esta gente han ido a menos, del mismo modo que conozco a gente que ha probado tantas otras terapias y no les ha servido aparentemente para nada. No se trata de justificar por qué no les funcionó concretamente a estas personas. Como decía antes, también hay medicamentos súper efectivos para la mayoría de gente que a algunas personas no solo no les curan, sino que les empeoran la salud. Generalizar es siempre un error, y aquí nada es absolutamente verdadero ni falso. Creo que en el equilibrio está la respuesta a todo, pero nunca negando alguna de sus partes, sea la que sea. Tal vez todas esas terapias consideradas alternativas no sean efectivas al 100% porque tampoco se enfocan de la manera correcta. Tal vez sea necesaria una preparación mínima del paciente y al mismo tiempo también del terapeuta, que no siempre se lleva a cabo correctamente. O quizá no se han destinado suficientes recursos a investigarlas en profundidad. Hoy en día, cuando una terapia de estas consigue alguna mejoría en un paciente, siempre se alude al efecto placebo, que nos dice que si tú crees que estás tomando algo que te va a curar, te acaba curando. Todo esto demostrado en varios experimentos científicos. Lo curioso es que te lo venden como si fuera algo malo, infundado y sin sentido, cuando en realidad lo que nos da esta explicación es la confirmación de que la mente o el espíritu humano probablemente sea más poderoso que cualquier medicamento. ¿Por qué no intentar estimular y potenciar este efecto en todos nosotros? Ojalá todos los medicamentos que puedes encontrar en la farmacia te provocasen ese efecto placebo siempre, porque así seguramente sí que se acabaría curando el 100% de la gente. Estamos demasiado acostumbrados a buscar la solución a todos nuestros problemas fuera de nuestro cuerpo, y quizás siempre la hemos tenido delante de nuestras narices. Es evidente que al ingerir ciertos principios activos, eso nos provoca una reacción en nuestro cuerpo que suele ir acompañada de una mejoría, o incluso de hasta una curación. Pero al final el factor más determinante en todo ese proceso, a mi parecer al menos, es la actitud del paciente, que dicho de otro modo es su estado mental y energético. Yo estoy seguro que el Reiki, según mi experiencia, no puede curarlo todo por sí mismo. Al contrario, cuando el Reiki se usa como es debido, no consiste en ofrecer curación desde fuera, ya sea con la imposición de manos o a distancia, como aparentemente también parece que se puede hacer. El Reiki, según lo veo yo, lo que ofrece es un empujón desde la parte más espiritual de la persona para que entienda por qué motivo se encuentra mal y qué ha podido provocar esa situación, siempre enfocado desde un campo de afectación de la persona que no se suele tomar en cuenta, que es la energía que todos tenemos en mayor o menor medida. En esencia, en el Reiki no te cura nadie, te curas tú mismo. Nadie te da un remedio milagroso, te ofrece las herramientas para que entiendas que el único que puede conseguir un milagro eres tú mismo y siempre desde tu interior. En resumen, el Reiki te ayuda a comprender y solo cuando comprendes puedes sanar, es así de simple. También es cierto que en el Reiki y en todas las disciplinas alternativas hay mucho fantoche y charlatán, y quizás ese sea el gran lastre que acompaña a todo este mundillo. Gente sin escrúpulos que por ganarse unos cuantos euros te venden la moto de que son capaces de hacer magia potagia y curarte cualquier enfermedad, generalmente intentando engañar a las personas que se encuentran en una situación más desesperada, lo cual considero el acto más deleznable que se puede cometer.
Si esta gentuza no utilizase estas terapias en su favor y las cosas se explicasen bien de verdad y sin afán recaudatorio, probablemente la medicina hoy en día estaría rozando la perfección. Y eso es todo lo que yo defiendo. Si me dices que pasas de la medicina convencional y esperas curarte solo usando algo alternativo, honestamente yo no te lo recomendaría. Que no digo que no lo puedas conseguir, pero es tontería descartar un campo de acción pudiendo utilizar todos los posibles. Cuando el objetivo es atacar a un único punto, cuantos más frentes se centren en darle caña a ese punto, más posibilidades hay de acabar conquistándolo. Creo que la medicina daría un gran salto cualitativo si todos estos temas alternativos se afrontasen empíricamente de una vez por todas. Que sí, que ya sé que hay estudios hechos, pero habría que ver quién ha realizado esos estudios, porque si el estudio sobre la eficacia de cierta terapia alternativa lo ha realizado una empresa farmacéutica cuyo interés es únicamente vender medicamentos y sacar beneficios, pues hombre, a mí me hace sospechar un poco. Basta ya de diferenciar entre convencionales y alternativos, ¿por qué no complementarios e integrativos de una maldita vez? Yo perdí a mi padre por un cáncer hace ya algunos años simplemente porque las opciones médicas se agotaron y el tratamiento farmacéutico experimental que le propusieron no funcionó. Esto no significa que acudiendo a lo hoy considerado alternativo lo hubiera superado, pero estoy seguro de que sus opciones podrían haberse aumentado mucho, y si no, al menos sus últimos días no hubieran sido tan agónicos por el rechazo que le provocó el tratamiento experimental, y aunque se hubiera tenido que ir igualmente, seguramente lo podría haber hecho con un poquito más de paz interior y sin tanto sufrimiento. Por lo tanto, y para concluir, ¿todas las terapias alternativas son un fraude? A mi parecer, no, al menos no todas, así como la medicina convencional tampoco es efectiva al 100%. Nada es totalmente blanco o negro aunque nos empeñemos o nos inciten a pensar que es así. Hay términos intermedios que nos podrían ofrecer posibilidades nunca contempladas hasta ahora. Bastaría con realmente dedicar un poquito de tiempo y recursos a explorar todas las opciones, y estoy convencido de que todo mejoraría muchísimo, especialmente nuestra salud y nuestro bienestar. Cerrarse en banda y negar todo lo metafísico nos condena a seguir como hasta ahora, que no es que estemos tan mal, pero ¿acaso no podríamos estar mejor? Hasta que no lo intentemos de verdad, nunca lo sabremos. ¿Oís eso? Es hora de despertar.